Bueno, primero, bienvenidos nuevamente, recién estábamos charlando. Gracias por venir a visitarnos en este TP que estamos trabajando de biomateriales. Voy a hacer para el resto que están en la sala, recién se los presenté a Andrés, pero quería que los conozcan. Marco, Ana y Martina van a estar contándonos el trabajo que vienen haciendo en Chile con biomateriales y sobre todo trabajando con como una cuestión de circularidad dentro de los ingredientes que usan para cocinar y después eso cómo se reconvierte en estos materiales. Nos van a estar contando también algunas cuestiones conceptuales súper interesantes que son como el punto de partida para hacer este abordaje dentro del restaurante. Nos conocimos hace un año, creo, casi exactamente. Un año casi exacto. Sí. En un workshop que estábamos haciendo de biomateriales, de biofabricación de sistemas materiales, y ahí empezó como una especie de relación de empezar a compartir experiencias y también empezar a ver qué cosas y qué potencialidades tenían tanto estos materiales como los materiales con hongos que estamos trabajando y cómo de alguna manera pueden llegar a aparecer dentro de la lógica del restaurante. Así que ahora les dejo en la sala a ellos y que se presenten y que nos maravillen con esto que nos van a contar, que yo ya vi un poquito de la presentación y estoy muy entusiasmada. Gracias. Y gracias, Andrés, por permitir también estos espacios. Ahí van a ver me parece fantástico. Es buenísimo esto. Listo. Les dejo ya. Bueno, muchas gracias, Heidi. Muchas gracias, Andrés, y a toda la cátedra Ferrero. Para empezar, me gustaría que nos presentemos nosotros rápidamente. Martina, si ya estás ahí, para presentarte. Acá estoy. Gracias a todos por recibirnos hoy. Para nosotros es un placer poder compartir todo esto. Yo soy Martina y soy parte del equipo de salón. Soy camarera y después, bueno, armamos este equipo de biomateriales. También tuve mi paso por FADU en su momento, unos 2 años, como contó Heidi el otro día, así que es doble para mí el placer de estar acá compartiendo. Anita. Bueno, mi nombre es Ana Irie, yo soy la jefa de pastelería del restaurante, trabajo hace 14 años en Chile. Antes de dedicarme o estudiar gastronomía, estudié bioquímica, entonces este proyecto de biomateriales es como que me entusiasmó mucho y me entusiasma participar en este proyecto porque como que también tiene algo de química y de procesos. Así que, bueno, gracias por estar y por escucharnos. Gracias. Bueno, yo soy Marcos Skolnik, soy el gerente, soy sommelier, gerente de sala. Y me gustaría que empecemos a hablar un poco, muy rápidamente, qué es Chile y cómo el proyecto de biomateriales pudo nacer y pudo crecer adentro de un restaurante. Para eso elegimos algunos puntos, para tratar de explicar qué es Chile. No todo el mundo conoce lo que es un restaurante de este estilo. Dentro de esos lineamientos, nosotros creemos que para ayudar a entender podemos nombrar algunos. Acá elegimos el fine dining, la innovación, el equipo y la experiencia de hospitalidad. Fine dining lo podemos entender tal vez como que Chile no es un restaurante donde uno viene a comer solamente o a pasar un rato, sino que cuando diseñamos la experiencia en Chile tratamos de que haya una sorpresa, de que algo te sorprenda. Inclusive algo que te pueda llegar a generar incomodidad. Incomodidad no en un sentido de pasarla mal, sino de que cuando uno tal vez va a comer a otros restaurantes sabe más o menos qué es lo que va a pasar. Y acá en algún momento algo distinto, algo que incomoda o que haga pensar, tratamos de que pase. Para el que no conoce mucho de gastronomía y para el que conoce mucho. Pedro, el que está en la foto ahí, es el chef. Él, por ejemplo, cuando piensa en los platos, tal vez piensa en texturas diversas o algún ingrediente especial. En eso hablamos de generar incomodidad. En la parte de innovación, entendemos innovación como una exploración continua, como tratar de reinventarnos constantemente. Y también creo que esto lo logramos
la parte de eso del equipo multifacético y diverso, tratamos de que haya diversas miradas, distintas formas de ver las cosas y abordar desde distintos puntos de vista. Lo que nosotros siempre hablamos es de crear una experiencia de hospitalidad. O sea, pensar el cliente desde el momento en que por algún momento, por algún motivo decide reservar en Chila, qué es lo que le pasa desde ese momento, el primer correo electrónico de confirmación que le recibe, cuando llega al restaurante, cómo lo vamos a recibir, qué es lo que va a haber en la entrada, que la recepcionista lo reciba de tal manera, tratar de anticiparnos, no sé, si sabemos que es alguien que tenemos reservas que son todos nombres en español y uno en inglés, y cuando entran están hablando en inglés, ya sabemos que son ellos, entonces no les preguntamos cómo se llaman. O sea, todas esas pequeñas cosas de experiencia de hospitalidad. Y un poco lo relacionamos con el concepto de diseño de experiencia de usuario, que me parece en ese sentido, como cómo la gente se relaciona con esta experiencia. Para ilustrar, acá pusimos 2 fotos para explicar un poco esto de lo que es todos los días, 7:30 de la noche puntual, hacemos un briefing. Un briefing es un momento en el que está todo el equipo junto. Nosotros, ahí me ven ahí a mí a la izquierda, estoy contándoles cuáles son las reservas del día, si hay alguien que tiene algún tipo de alergia. Por ejemplo, alguien cuando hace la receta nos dice, no sé, que no le gusta el pescado. Entonces, cuando esa persona viene a comer, no esperamos que nos diga que no le gusta el pescado, nosotros ya lo sabemos. Entonces le decimos, le contamos a Pedro que a alguien no le gusta el pescado, y Pedro nos dice, bueno, lo voy a reemplazar con otro ingrediente. Entonces nosotros ya cuando la persona viene le decimos, sabemos que no le gusta el pescado, por eso para usted hemos preparado un plato con X ingrediente. Ahí también Pedro, en la derecha, nos está explicando cambio de platos. Por ejemplo, si se terminó un ingrediente, se termina el tomate, o el tomate no está viniendo de la calidad que queremos, lo cambiamos, y eso a veces pasa de un día para el otro. Todo esto para estar todos en la misma línea, o sea, poder construir un relato y transmitirlo de la misma manera, y como creemos que es la mejor manera de explicarlo. Acá elegimos 3 conceptos que trabajamos siempre en Chile, o que tratamos de hablar en todos los briefings, que son la temporalidad, la regionalidad y la trazabilidad. Temporalidad entendido como estacionalidad. Digamos, cada producto tiene su momento. Tiene un momento en donde brilla más y un momento donde menos, o directamente no se consigue. Entonces siempre tratar de tener en cuenta esos ciclos, esa estacionalidad de cada producto. Lo mismo con la regionalidad pasa. No es lo mismo un tomate de La Plata que un tomate de Mendoza. Entonces, siempre tenemos en cuenta eso y tratamos de saberlo. Si alguien nos pregunta, tal vez no lo explicamos, pero si alguien nos pregunta por el tomate que están comiendo, nosotros sabemos que viene de La Plata, por ejemplo, o que es un tomate platense, que es una variedad. Trazabilidad es saber cómo llegó a nosotros. En el caso del tomate, saber dónde se plantó, cómo se plantó, si es orgánico o no es orgánico, cómo se manipuló y cómo llegó hasta nosotros, e inclusive cómo lo tratamos nosotros, cómo lo almacenamos, etc. Ahí, un poco mezclando todos estos conceptos, queríamos nombrar lo que es el slow food y unirlo un poquito a lo que es el slow design. Slow food lo entendemos como, tomando estos conceptos que vimos recién, como que yendo despacio se pueden observar los detalles. O sea, darnos tiempo para entender y para ver cómo se hacen las cosas y qué es lo que está pasando. Por ejemplo, nos pasó con los desperdicios de alimentos que tenemos. Una solución podría ser compostar, por ejemplo. Pero Chila es un restaurante que está acá en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. No tenemos en este momento un lugar para hacerlo, entonces no es una opción.
Entonces, un poco cuando empiezan a hacer el proyecto de biomateriales fue, bueno, a ver cuánto residuo hacemos y qué podemos hacer con eso. Tal vez no es la solución, no estamos encontrando acá soluciones absolutas para las cosas, pero sí por lo menos ser conscientes y hacernos cargo de lo que está pasando. Creemos que los biomateriales pueden extender la vida o pueden extender el potencial de los ingredientes que usamos. Como que tal vez no sea algo que sea sustentable per se, pero sí el hacernos cargo y entender qué es lo que pasa. Es empezar, perdón, a hacernos esas preguntas, ¿no? Es un móvil para hacernos esas preguntas y empezar a responsabilizarnos por varias cosas del restaurante. Claro. Claro, por ejemplo, ya uniéndolo un poco al slow design, nos pasa, no sé, la vajilla. Hay vajilla que viene de China, y no vamos a reemplazar todo, pero por lo menos decir, mira, che, esto es importado, esto tiene una carga de transporte muy alta, empezar a pensar todo lo que usamos de esa manera. Acá para ilustrar esto elegimos un postre, que es el postre de Anita, la cajita. ¿Querés contarnos, Ana, por qué está acá esta foto? Dale. Bueno, este postre surgió de una inspiración. Yo soy de descendientes japoneses y bueno, me gusta mucho el origami y se me ocurrió como hacíamos como esta tuile, esta lámina finita y flexible, de ver si se podía hacer un origami, una cajita que sea totalmente comestible. Lo que surgió fue que, bueno, que con tantos dobleces no se podía, simplifiqué el diseño y pudimos hacer un postre, todo comestible, el postre, que la gente como que se sorprende mucho porque lo puede romper la cajita y comérsela entera, y después cuando fuimos adentrándonos en este tema de biomateriales, nos dimos cuenta que muchos biomateriales se hacen con almidones, y bueno, esta cajita está hecha, la base es harina de arroz mochi, fécula de papa, azúcar, agua y algún saborizante. Así que era como que, para nosotros, por lo menos personalmente para mí, era como nuevo el tema de biomateriales, pero de alguna manera ya como que, no sé, estábamos como familiarizados de alguna manera con eso, con el trabajar almidones, trabajar como texturas, y entonces como que yo personalmente pude unir esas cosas, de hacer biomateriales para usarlos o como vajilla o como acompañamiento de algo, con un postre que ya lo habíamos desarrollado, que también se usaba fécula. Bien. Ahí justo una pregunta, Anita, que me parece que va a aplicar un poco a todo lo que estamos hablando. Te preguntan, ¿Es difícil, no? preguntan si una vez que conseguiste la lámina, la receta, o sea, con la receta que funcionó, si salen todos bien o tienen que hacer de más por si fallan. No, lo que tiene, la receta funciona, pero es como cuando vamos la receta al final, hay que estar atento. Yo digo que en la cocina siempre hay que estar atento y hay que observar. La observación es clave en la cocina, porque hay un montón de variables que influyen en los procesos. Yo, por ejemplo, sé que cambio marca de harina de arroz mochi, puede cambiar un poco la mezcla. Hay mucha humedad en el ambiente, va a tardar más el secado. No sé, deshidrato a más temperatura, va a quedar más frágil. Entonces, sí, la receta está estandarizada, pero siempre hay que tener en cuenta eso, de conocer el producto o el producto final que obtenemos y ser flexible en la cocina. Es eso, es ir adecuándose a las variables que van cambiando. Pero sí, la receta está estandarizada y prestando atención siempre sale igual. Es más, esta cajita, la cajita
rosa, la que está arriba a la izquierda. Al principio obviamente era un postre que solo salía en el restaurante, porque son muy frágiles, cuando se secan como que se rompen fácil. Y bueno, tuvimos el desafío del año pasado de llevarla a masticar, hicimos más de 1000 cajitas, que fue todo un tema, pero pudimos replicarla a gran escala. Eso fue difícil, pero un desafío lindo también. Y cuando lo pudimos lograr fue satisfactorio. Perdón, Ana, Sí. y hago un comentario. Cuando estuvimos en el restaurante, en una de las visitas que hicimos, me acuerdo que lleva un montón de tiempo hasta que tienen la lámina en el estado para hacer la cajita. Y el cuidado que hay que tener una vez que te pones a hacer la cajita para que no se te rompan para el servicio. Me acuerdo que vos eras como, si la vas a tocar, fíjate dónde la vas a poner. No hay que mirarla muy fijo porque se rompe. Bien. Bueno, eso es lo que queríamos contarles con esto, ilustrar ese proceso. También la estacionalidad que tiene, cómo va cambiando una misma estructura, un mismo diseño, con un mismo material, se puede ir adaptando a distintos ingredientes a través del año o lo que uno necesite. Me parece que es muy lindo eso. Bueno, contado esto, queremos empezar a meternos un poco en el tema de cómo es que llegamos a investigar sobre biomateriales. No sé si se acuerdan el lunes que Alejandro del APA les contó que él empezó fermentando. Nosotros hicimos exactamente el mismo proceso. La fermentación fue el puntapié inicial para empezar a hacer biomateriales. En la foto de ahí abajo a la derecha pueden ver un mate que tiene yerba mate adentro y tiene distintas hierbas, y una cafetera ahí al lado, es una cafetera que parece una tetera. Esa es kombucha. Es una bebida fermentada que nosotros le servimos a veces, en este menú en particular que están viendo, le servíamos a los clientes. Era toda una situación que recreaba la hora del mate, ¿no? Hay unos alfajorcitos por ahí y servíamos todo junto, salado todo. Entonces la kombucha es esta bebida fermentada que cuando se hace el proceso de fermentación genera algo que se llama SCOBY, que es una membrana que se forma por encima en la superficie. Bien, nosotros eso lo teníamos, lo estábamos haciendo. Vieron que les conté lo del briefing. Antes del briefing nosotros cenábamos todos juntos. Hace mucho tiempo cenábamos y para tomar teníamos agua o jugo, el jugo de sobrecito. Y dijimos, no puede ser que tengamos todas estas conversaciones y tomemos tang. Así que empezamos a hacer kombucha para nosotros. Entonces de golpe era hacer kombucha para 20 personas más. Cuando empezás a hacer más kombucha, empezás a tener más SCOBY. Ese SCOBY se puede guardar para hacer pinta, o se puede regalar a alguien que lo necesita para iniciar otras fermentaciones. Nosotros sabíamos que se podía comer, tratamos de hacer algunas cosas para comer y no nos encantó, pero podríamos explorarlo. Pero un día investigando descubrimos que se podía hacer un textil. Entonces empezamos a investigar sobre ese textil, cuáles eran las posibilidades. Empezamos a dejar de trabajar la kombucha solamente para tomar y empezamos a trabajarla para formar un SCOBY más grueso, o sea, con mayor espesor y que se forme más rápido. Más espesor es más material para trabajar. Investigamos fermentar con té negro, té verde, yerba mate pues estábamos usando. Buscamos cómo tener, como les contaba, más espesor y más rápido. Y sobre todo el secado. Acá pueden ver metal y madera. Este que ven acá es el que veían antes en metal. Ven que tiene como toda una trama con agujeritos, cuadrados con agujeritos. Ese es solamente por el secado se forma esa trama. Al secarlo en una placa metálica, acero inoxidable, que nosotros le llamamos GN a todo ese tipo de placas, esta en particular tiene unos agujeros que son para secar, para que pase el aire,
y vimos cómo podíamos, esta fue como la primera que nos mostró cómo podíamos influenciar el producto final desde el hecho de cómo lo hacemos, desde el principio, digamos. Y también es lindo ver los colores, la diferencia de colores. A ver, si Martina vas atrás. Esto empieza así, bastante, ya acá lo habíamos trabajado un poquito para que tenga esta coloración, así como transparente, blanquecino, y con el tiempo se van poniendo cobrizos. Así que podemos decir que no hay 2 días en que tenga exactamente el mismo color el material. Tal vez uno no lo nota, pero en la foto se ve. Así que bueno, de esta manera este fue como el primer experimento y uno de los puntapiés inicial. Bueno, y averiguando un poco sobre el textil de kombucha, nos empezamos a meter en tema, empezamos a leer un poco más de conceptos en torno a toda esta movida, y uno de los conceptos que más nos gustó o más nos significó por cómo veníamos nosotros trabajando desde la cocina es el de Material Driven Design, que tiene que ver con que el material define al objeto, y enseguida lo entendimos como algo, como una analogía a cómo hacemos los platos, que tienen que ver con que lo hacemos a partir del producto que tenemos de temporada, ¿no? O sea, el plato se diseña en torno a ese producto. La idea es destacarlo, y no al revés. No se piensa una combinación y después se ponen los ingredientes. Y eso fue lo que más nos llamó la atención de este proceso investigando estos materiales. Esta es una receta que comentó Alejandro la otra vez, es una receta de Labba que publicaron en Materion, y es de las primeras que empezamos a explorar. Tiene cáscaras de huevo molidas, que se combinan con alginato y después reaccionan con vinagre, y no quiero contar mucho porque va a ser la que les mostremos al final, si nos da el tiempo. Pero bueno, nos gustó mucho cómo trajo el tema de la temporalidad del producto, porque tal vez este plato llegando a la mesa podía evocar la idea de que los huevos que se usaron en una preparación anterior, en algo que el comensal puede haber comido ayer, viene hoy transformado en un nuevo formato, que es este plato. Además, en el proceso de probar las recetas, la verdad es que nosotros no teníamos ni idea de qué podíamos encontrar, y eso fue lo más divertido de todo. Todas estas formas que logramos, jamás las hubiésemos podido imaginar. Eso es lo lindo de esto, ¿no? De que el material te va diciendo cómo tratarlo. Pero para eso, bueno, hay que probar, ¿no? Hay que poner manos a la obra. Y también está esto de que no hay nada que sea perfecto ni imperfecto, porque no tenés una expectativa de lo que vas a lograr, y sin embargo, para mí, son perfectos. Estos platos son de los más lindos de todos. Bueno. Otra prueba que hicimos fue la receta de café, con borra de café, perdón, también publicada en Materion, y bueno, acá se da más todavía, se hace más obvia la circularidad. Todas las noches tenemos desechos de café de todas las mesas. Al día siguiente podemos secar esa borra, bueno, esterilizarla en horno y combinarla con alginato y de nuevo con vinagre. Y esta receta en particular lleva algo de glicerina también. También de formas diversas, azucareros, estas bandejitas que nos fueron muy funcionales a cómo servimos el café. Porque al lado podemos poner el petit four que tenemos en el restaurante. Y este es uno de los platos que les contábamos el otro día, que la gente cuando lo recibe, lo mira, no entiende bien de qué se trata, tal vez lo agarra, lo huele, todavía tiene olor a café. Es algo flexible o blando al tacto, y capaz que se rompe, y nosotros jugando le podemos decir que ese plato no hay problema que se rompa porque puede ir a la maceta que tenemos afuera. Ahí también está bueno ver en esa foto la diferencia de tono de color que hay en esos dos. Perdón, Martina. Sí, perdón, son 2 variedades distintas de café. Uno está tostado más intenso, el más oscuro, y el más claro es un tostado medio.
Entonces también si quisiésemos podríamos diferenciar los cafés que hacemos por tostado para obtener distintas coloraciones de objeto final. Disculpa. No sé por qué se me pasan solas, perdón. Ahí está. Esta otra receta usa el SCOBY de kombucha que hablamos al principio, pero mixeado con agar-agar, lleva calor, y en esta en particular lo combinamos con cenizas vegetales, que es básicamente cualquier piel de vegetal que quede en la cocina, quemado y hecho polvo. Acá empezamos a ver cómo cambia nuestra visión sobre los desechos de la cocina, ¿no? Porque de golpe todo es una posibilidad de hacer un biomaterial. Más adelante les voy a mostrar otras pruebas que resaltan más esto que les digo. Lo que nos gustó mucho de esta receta es que a partir de una combinación inicial logramos dos platos totalmente distintos, con finales totalmente distintos. El de la izquierda es la versión que secamos en deshidratadora, sin peso ni nada, dejamos que se curve solo, orgánicamente, le llamamos muy cariñosamente entre nosotros plato volador. La forma es la que el material quiso tomar, y a medida que se fue deshidratando fue ganando mucha mayor dureza. De hecho, intentamos hacer unas pruebas de corte láser y fue imposible, casi asfáltico el material. Y el de al lado, que es la mismísima receta, en lugar de deshidratarla, la congelamos. Y nos vino súper bien para un postre que estábamos sirviendo en ese menú de ese momento, que es este alfajor helado, que combina membrillo, helado de boniato y queso. Bueno, por supuesto se sirve frío, entonces el plato también mantenía frío el postre. Y a su vez lograba un aspecto muy parecido al mármol, así que quedaba súper vistoso. Y bueno, con la ventaja también de que el postre era chiquito, o sea, los pasos en general son pequeños, entonces este postre duraba poco frente del comensal y podíamos retirar el plato sin que se descongelara. De todas formas, de nuevo, había gente que se lo quedaba, no quería que se lo retiremos porque quería ver qué pasaba, si se descongelaba el material, y bueno, algunos le metían tenedor, le metían los dedos. Lo curioso es que se encontraban que descongelado se transformaba en una goma. Al principio parecía mármol, y después descongelado en una goma, nada que ver. Así que las cosas eran muy divertidas de ver las reacciones del comensal. Otra prueba que hicimos fue la de este posavasos, que lo probamos con una receta que combina gelatina, glicerina, este tiene polvo de cáscaras de cítricos, y este de las cenizas vegetales que les conté. La textura es muy similar a un plástico, y estuvimos también viendo el tema de la impermeabilidad. No nos convenció del todo porque la gelatina tiene algo de disolución cuando entra en contacto con el agua, pero bueno, fue una prueba más. Acá estamos ahora en la prueba de los papeles de fécula, que tiene mucho que ver con la receta de Anita, así que ella tenía su cancha, ¿no?, para preparar estas mezclas, y probamos fécula de mandioca, fécula de papa y harina de arroz mochi combinada con glicerina, y creo que nada más. Perdón, Marti. Acá podemos ver, ¿vieron la rugosidad que tienen? Eso depende de la fécula. Por ejemplo, las de la derecha, que ya nos embalamos y empezamos a imprimir menús en nuestros papeles comestibles. Esa, por ejemplo, es con harina arroz mochi, igual que la cajita, mantiene digamos, como que se mantiene lisa la lámina, y en cambio con las otras féculas, en el secado, inevitablemente se arrugaban. Igualmente a nosotros nos gustó porque también le da como otra textura, pero eso, no todas las féculas secan igual, digamos, cada producto, eso era también sorprendente, porque cada producto como que actuaba por sí solo, y era descubrir cómo secaba o cómo terminaba siendo, digamos, no sabíamos cómo iba a ser el producto final, sino eso es con y la además
Cada receta también requiere de calibrar el porcentaje de humedad para poder manipularlo bien y para que el secado, si el secado es muy rápido, se va a quebrar el material. Y en estas pruebas lo que nos pasó fue que lo pudimos imprimir súper bien al principio, tenía la flexibilidad justa para pasar por la impresora sin que se rompa, pero con el tiempo se fue deshidratando, y más adelante les voy a mostrar. Martina, perdón, ¿cómo en la impresora, tipo la impresora de mi casa, cómo la imprimían? Común, sí, acá en Chile tenemos la común. ¿Sí? Existen, es la misma impresora, pero con tintas de alimenticias, aptas para alimentos, o sea que se pueden comer, eso se puede hacer, es la misma impresora con una tinta distinta. Igual acá voy a contar la anécdota de que esto lo hicimos medio a escondidas porque Marco no se enteró al principio porque llegábamos a romper la impresora y así se quedaba el papel de arroz moche ahí adentro, no sé qué iba a pasar. Pero bueno, lo pudimos imprimir y salió bien, pero después se fue resquebrajando, se puso más quebradizo. Bien. Acá tenemos más pruebas de que hicimos. Todo esto siguiendo recetario de Materion, quiero que lo sepan porque ahí hay un montón de información a la cual se puede acceder. Y acá están las pruebas que les contamos que cuando empezamos a ver cosas en la cocina, desechos, dijimos, viene para el departamento de biomateriales. En diciembre o por ahí, Ana estaba desarrollando un sorbet de cereza para el menú, y entonces había un montón de cerezas espectaculares, y por ende también un montón de carozos de cerezas. También hicimos un bioplástico mezclado con fibra de espárrago, que son las pieles de los espárragos deshidratados, después si podemos se los mostramos en la cocina. ¿Qué pruebas hay acá? Hay muchos cueros de SCOBY, madres de vinagre, que en textura son similares al SCOBY. ¿Qué más? Este de acá es la receta que mencionamos de huevo, de cáscara de huevo, pero con otro porcentaje de humedad para que sea más espesa la mezcla y la podamos manipular con manga de pastelería sobre un globo, así bien art attack. Nos quedó una pieza hueca y que nos hacía acordar al nido de hornero, el barro que tanto queremos. Acá un comentario me da, en la cocina, cada vez que usan algo, y antes de tirarlo, Anita, ¿te sirve para biomateriales? Sí, vos guardame todo. Digamos, nosotros lo que hacemos en general es, cuando es un desecho o alguna piel, siempre la tratamos de deshidratar como para que nos dure y no se pudra ni nada, no se ponga en mal estado. Así que eso pasó con la fibra de espárrago, bueno, la cereza la usaba yo, así que... Juntamos almejas, ostras, ¿qué más? Langostino. Todo en vez de ir al basurero, primero nos consultan o me consultan, que yo estoy más en la cocina, y es, ¿esto te sirve? Sí, todo sirve, porque estamos en, como que, hay algunas recetas que ya las trabajamos más, pero hay otras que hay como una infinidad de cosas que pueden surgir de un producto que quizás no está en una receta de Materion, pero teniendo la base esa, podemos ir probando diferentes cosas. ¿Qué es esto de la innovación sin saber qué va a pasar, no? Bueno, seguimos. Lo más importante de todo este proceso fue todas las equivocaciones que cometimos, que en realidad, no sé, eran como errores o cosas que no salían como nosotros pensábamos que iban a salir. Esto que les contaba del secado muy rápido, o según la superficie en la cual sequemos cada material, cómo queda después el resultado final. Estos son petris de plástico, que estuvimos usando mucho al principio para las pruebas, pero también probamos sobre acetato, sobre madera, sobre acero inoxidable, y los resultados eran diferentes en cada una de esas superficies. Después les incluí acá este bioplástico de agar, porque acá está muy lindo, todo es fresquito y limpio, pero la verdad es que lo más probable es que cuando vos lo pones a secar, te vas y al día siguiente está hongueado. Si bien hay cosas para evitar los hongos, como el propionato de calcio que se usa en panadería,
no es asegurado 100% que te quede bien al día siguiente. También depende de la humedad ambiente, ¿no? Que es lo que decía Ana, las recetas van a salir muy distintas de acuerdo al lugar en el que estés, los productos que uses, así que no queda otra que poner manos a la obra, probar y ver qué pasa, y es esto del tinkering o tinkering, que es otro de los conceptos que nos gustó, porque vas resolviendo a medida que vas haciendo. Acá tenemos más de los ejemplos. Esta es la hoja de fécula que les conté que imprimimos y después empezó a quebrar porque perdió su humedad. Si bien hay algunos materiales que pudimos mantener, como los bioplásticos, de cáscaras de cítricos, de cenizas, los pudimos mantener un poco más y evitar su deshidratación con aceite de coco o cera de abeja, este en particular, el de fécula, no lo pudimos recuperar. Este de acá lo que nos pasó fue que cuando esparcimos la receta de gelatina de glicerina en una placa de acero que parecía limpia, que parecía estar toda lisa, el material nos avisó que había fisuras casi imperceptibles a la vista porque se empezaron a generar estos lunares raros. Ahí nos dimos cuenta que había una reacción con el material, ¿no? Con el acero. De todas formas quedó esto, que es lo que es, ¿no? Ni nos gusta ni nos disgusta, salió eso. Pero también, más allá del tema de trabajar y saber que va a haber errores, y animarse a hacer, que es el tema del do it yourself, más importante nos parece el trabajo que se hace de manera colaborativa. Cuando nos juntamos con sistemas materiales, hicimos un salto nosotros en lo que estábamos probando, porque empezar a reunir miradas y perspectivas distintas, como las que tienen en el grupo de Heidi, de Sistema Materiales, enriqueció un montón la búsqueda. Empezamos a estudiar un poco mejor la impermeabilidad, la porosidad de todos los materiales, la predisposición de más de algunos que de otros para ser cortados con láser o grabados. Así que me parece que el trabajo en equipo es lo clave de esto, por eso también para nosotros es súper importante las puntas que nos dieron Materion y Somos Lapa, la generosidad de ellos para compartir toda su exploración, fue fundamental para que nosotros podamos empezar, y queremos también incentivar a que esto siga andando, ¿no? Que se explore y se comparta, y que las recetas circulen para ir llegando a nuevos resultados. Estos son algunos de los otros lugares que nosotros en realidad leímos 3 millones de cosas, pero para sintetizar y si a alguien le sirve alguna punta para leer más cosas, estas 3 cuentas tienen recetarios abiertos y publican todas las cosas que van haciendo. Después, si quieren ver lo que nosotros estamos ensayando, en Chila Lab van a encontrar lo que tiene más que ver con la parte exploratoria de Chila, y después este de acá abajo es la cuenta más gastronómica del restaurante, de lo que pasa en la experiencia gastronómica. Bueno, yo no me voy a la cocina, voy a apagar un cachito acá. Vamos a hacer un cambio de escenario, así llegamos a mostrarles la receta. Cualquier cosa, no sé si hay preguntas, yo no llegué a ver el chat. Estás muteada. Gracias, la historia de mi vida. Para que el material quede translúcido, ¿hacen polvillos los materiales sólidos o cómo los integran? Dice, por ejemplo, las cáscaras de fruta y eso. ¿Cómo hacen para que les quede translúcido el material? No, el material translúcido es el que se hace con gelatina y glicerina, o agar-agar y glicerina. Son los 2 gelificantes que pueden quedar translúcidos. Después, sobre esos podemos trabajar con el color, con las texturas. Digamos, son las recetas base que van a encontrar para después agregarles otras cosas. Pero si los quieren translúcidos, solo los gelificantes. Buenísimo. Y después, había una... Janina pregunta, ¿el huevo lo cocieron con vinagre? ¿Lo cocinaron? ¿O lo mezclaron? En realidad reacciona, es lo que contaba Alejandro el otro día, para liberar el calcio de
que la cáscara reacciona con vinagre. Eso no se los quiero adelantar todavía, lo van a ver directamente ahí con Anita. Bien. Les voy a pedir a todos que pongan, vieron que tienen para ver tipo galería o para ver el speaker view, creo. Y yo acabo de como poner la cámara de Anita principal, no sé si todos la ven. Sí, yo la veo grande. Perfecto. Ahí van a estar mirando el celular de Melissa, que nos vino a dar una mano. Buenísimo. Anita, es toda tuya la sala. ¿Está con sonido? Sí. ¿Empezamos? ¿Podemos empezar la receta? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, acá, Monse, acá pusimos algunos materiales o productos que fuimos recolectando a través del tiempo en la cocina. Acá están los carozos de cereza, por ejemplo. Acá está el espárrago, que es la piel, le sacan la piel los chicos para un plato y lo secamos y lo usamos. Estos bagazos de cerveza que uno de los proveedores de cerveza nos trajo para hacer pruebas también. Y acá está el café. Lo que vamos a hacer ahora es con huevo. Esto es nuestra materia prima de hoy. Bueno, la receta muy simple es, pero como les dije, en toda receta como en la cocina, es cuestión de estar atento, de anotar, de ver qué variable tuvo ese día como para que nos salga así. La receta es la de Materion, es cáscara de huevo. ¿Qué hacemos? Tenemos la cáscara de huevo, obviamente usamos el huevo, nos queda, hay que lavarla bien lavada, hay que hervirla, nosotros la hervimos 20, 30 minutos en una olla, después la secamos. Nosotros tenemos un horno que nos sirve como deshidratador, entonces ahí ponemos todas las cáscaras de huevo bien, como ya limpias. Cuando está bien seca la cáscara de huevo, a veces, como acá en el restaurante, bueno, antes de la pandemia, venimos todos los días, como que lo dejamos a la noche y se seca solo en la deshidratadora, al otro día venimos, esa cáscara de huevo está bien seca, sería este paso, y lo que hacemos es no juntar el huevo de color y el huevo blanco, así podemos jugar con los colores en el plato final del huevo. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos una máquina que se llama Thermomix, que es como una procesadora que tiene muchas revoluciones y como muele bien chiquito, y obtenemos este polvo. Lo que nos dimos cuenta es que depende de la granulometría del huevo que nos queda, el producto final va a ser distinto. Entonces, mientras... Acá les tengo para mostrar. Estos son productos. Mientras más, este por ejemplo es mucho más finita la granulometría de que nos quedó del polvo de huevo que este. Entonces las texturas son diferentes. Entonces ahí depende, nosotros siempre usamos el tamiz más finito como para que nos quede el producto que necesitamos. En un bowl vamos a poner el polvo del huevo y acá lo que tengo es una solución de alginato. El alginato, tengo claro que es como muy volátil. El alginato, que es un polvo blanco, que hay que hidratarlo por lo menos 24 horas antes, en agua. Es un 2% de alginato con agua. Entonces nosotros lo que hacemos es hidratarlo, van a ver que como que el polvo parece que no se va a solubilizar o homogeneizar en el agua. Eso es que tiene que tener un tiempo de hidratación. ¿Qué nos queda? Nos queda como este gel, ¿vieron? Bien transparente. Este es el alginato hidratado. Todas las recetas las tienen en Materion. Así que pueden ver, o después nos preguntan si quieren cantidades, pero también eso, nosotros ahora hay que mezclarlo, pero traten de no revolverlo tanto para no generar burbujas, porque la idea es que nos quede como la mezcla sin tanto burbuja por dentro. Así nos queda el material bien homogéneo. Ana, así que despacito van viendo que se va
se va ¿Me como escuchás? juntando todo. Lo que nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, con obviamente esta fue una de las recetas que más trabajamos por el producto final que conseguíamos y que le podíamos dar funcionalidad. Nos dimos cuenta que quizás, por ejemplo, esta no cambiamos tanto las cantidades, pero por ejemplo en la del café, que nos quedaba como al principio muy líquida, así como que le subimos un poco la cantidad de café y nos cuajaba un poco más rápido y el material que conseguíamos era quizás un poco más como rígido. Entonces es eso, es experimentar con una receta base y después adaptarla a la necesidad que tengan. Es como la cocina, yo como que aplico, obviamente, aplico mucho conceptos de cocina. ¿Tenés una receta base? Bueno, vos mejorala o probá, digamos, no todas las recetas de, no sé, una crema pastelera son iguales, cada uno le pone su toque. Bueno, acá, cuando vayan a hacer recetas de biomateriales, les recomiendo, sí, primero empezar con la base, conocer la receta base, y después de ahí ir viendo. Acá está la mezcla final. Nosotros, en el restaurante, cuando empezamos a experimentar, no compramos moldes caros ni nada. Empezamos a usar, no sé, cosas que teníamos acá. Por ejemplo, le voy a mostrar que es de huevo, que es como un bowl, era un bowl de pastelería o de cocina y le poníamos un bowl arriba con peso para que nos forme esa vasijita. Así que no es necesario pueden probarlo con, no sé, con cosas de la casa. Ahora estamos usando un plato que usamos para emplatar. Vamos a poner nuestra mezcla. ¿Vieron la textura de la mezcla? Es como blandita, como que uno no se imagina que eso va a quedar rígido como un plato que les mostré recién. Acá tenemos nuestra mezcla en el molde que quieran. Y lo que hacemos el otro día había explicado un poco Alejandro de Lapa, que para que el carbonato de calcio del huevo reaccione y cuaje, hay que ponerlo en un medio ácido. Nosotros en este caso usamos vinagre. Nos dimos cuenta también con la experimentación, que si le tiramos el chorro de vinagre, como que nos deformaba el plato. Entonces, ¿qué hicimos? El primer como contacto del vinagre con la mezcla del huevo, lo pusimos en un pulverizador como para que no nos deforme la pieza. Imaginen que el vinagre solo está en contacto con la superficie. Con la superficie la superficie de arriba. Acá lo que voy a hacer, como ya tengo como un poquito cuajado lo que es la superficie, le voy a tirar más vinagre, pero no con el pulverizador, porque si no estaría 3 horas, con una jarrita, y ahí vieron como que no se deforma, mantuvo la forma de la superficie. Esto que en este paso hay que tener paciencia, no en el volcar el vinagre, sino en que el vinagre trabaje también abajo de la pieza. Entonces, primero cuaja la superficie, porque si esto lo empiezan a mover, se deforma todo. ¿Bueno? Es como que... Acá, por ejemplo, en algunos platos, lo que hacíamos era, antes que cuaje el todo, lo arrugábamos. O, por ejemplo, en el del bowl, ya le poníamos el bowl con el contrapeso, así nos quedaba como ahuecado. Esto depende del tamaño de la pieza, la forma, todo. Depende, pero mínimo 1 hora. Lo que hice yo, por la magia de la televisión,
hicimos uno más tempranito. Lo que hicimos no fue arrugarlo, sino que le puse al principio un bowl arriba, como para que quede medio plato hondo, pero vieron que ya acá se va como separando del plato, porque va cuajando, pero hay partes que están como muy blanditas igualmente. Entonces hay que dejarlo un ratito más en lo que es el plato. Pero vieron que, a ver si lo puedo levantar, vieron que con paciencia, como el vinagre va reaccionando con la mezcla del huevo y el alginato. A ver acá, sí. No sé si el otro día escucharon la charla de Alejandro del APA, me decía que el vinagre, al ser el medio ácido, hace que el carbonato de calcio se libere y libera dióxido de carbono. Bueno, esto es mucho, medio técnico, pero y se liberan burbujitas. En algunas partes se ve, pero no sé si con la cámara se va a ver esas burbujitas que se fueron formando. Bueno, después, cuando tenemos ya bien cuajado la pieza de huevo con el vinagre, van a ver que es como goma, es raro el material. Nosotros cuando empezamos como que era rarísimo la textura y después, bueno, la parte del secado también, paciencia, hay que tener paciencia en estas cosas. Porque uno si lo apura, se quiebra todo. Por ejemplo, en general lo que nosotros vimos es que al principio conviene, cuando la pieza está tan fresca, digamos, recién hecha, conviene dejarlo secar a temperatura ambiente. Por lo menos unas 24 horas, 48, depende también del tamaño. Depende de todo un montón de variables. Porque lo que nos pasó fue que quisimos acelerar el proceso, porque somos ansiosos también, y en la deshidratadora, cuando se seca muy rápido, hace que el material se quiebre. En general, en la mayoría de los casos no pasó eso. Entonces, las primeras, no sé, 24, 48 horas, vamos dejándolo secar a temperatura ambiente. Y también el otro detalle es que cuando hacemos este tipo de piezas, siempre hay que dejarlo, no lo podemos dejar así solo y que se seque libre albedrío. Siempre lo dejamos con el molde. Así como que se va secando y va tomando también la forma del molde, porque imagínense que eso es como una textura de goma blandita, y si la dejamos sobre algo plano, tiende a caerse o tiende a aplanarse. Cuando queremos hacer un cuenco así, o no sé, o por ejemplo, el huevo que parece un hornerito, siempre conviene dejarlo como con un molde que sostenga. Otra cosa que quería mostrar era, bueno, por ejemplo lo hicimos con una granulometría mucho más finita, que arrugamos el plato, y por ejemplo, se secó así, solo, y obviamente se empieza a curvar las piezas. Eso también hay que tener en cuenta. Si uno quiere un plato como más plano, hay que ponerle un peso, como ponerle un molde para que siga manteniendo la forma de bowl. Eso todo con la experimentación. Todo, digamos, nos dimos cuenta de que, no sé, los días de mucha humedad acá en Buenos Aires, los días, digamos, dificultaba más el secado, un día que no es lo mismo tener un 98% de humedad que un 70%. Entonces, eso como que, como yo lo aplico en la cocina, también se aplica a los biomateriales. Como que no hay nada exacto de decir, bueno, hacé así la receta y te va a salir siempre perfecta. No, uno tiene que estar atento y observar a diferentes factores. Pero bueno, les quería mostrar, a ver, Monse, si se ve acá las burbujitas. No sé, ¿se ven o no? Capaz no se ve. Yo para que vean como cómo va reaccionando el material, el carbonato con el vinagre. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte práctica, o si no... Miles. ¿Cómo miles? No, una.
No escucho bien yo, pero... Antes de que pasen a las preguntas, ese hornerito no lo había visto y me parece una cosa bellísima. ¿Viste lo que es? Bellísima. Ese es el que hicimos con manga. Ahí lo voy para allá. ¿Vale? Buenísimo. Yo tenía una pregunta para ese. ¿Se degradan con el agua estos bowls o platos? Porque estoy pensando Perdón, en justo hacerme un se juego de acomodaron vajilla. los chicos y se hizo un ruido. ¿Qué decías? Si lo que mostró recién se degrada con el agua, una vez que se endurece eso. Bueno, lo que nos pasó con esos platos fue que una vez secos los usamos, sabíamos que la porosidad no iba a ser amigo del lavado de platos, o sea, mantener con la bromatología con ese plato no iba a ser posible porque por la granulometría, porque no deja de ser poroso, así que lo usamos, ahora vamos a ver si buscamos en la presentación la foto. Nosotros lo que hacíamos era ponerle otra cosa entre la superficie del plato y lo que servíamos. Además tenemos como porciones muy pequeñas, entonces servía de marco más que de plato. Porque probamos lavarlo, se puede lavar, se desgrana muy poquito, pero la realidad es que no podemos asegurar que esté 100% bromatológicamente apto para volver a utilizarlo. Entonces, en ese sentido, no pudimos seguir avanzando para usarlo como un plato normal, digamos. Así que nos limitamos a usarlo como un objeto artístico, digamos, en la mesa, como un marco de lo que servíamos. Sí pensamos como herramienta volver a esterilizarlo en el horno con cierta temperatura. También lo probamos tanto en el de café como en el de huevo. Lo que hacíamos era lavarlo superficialmente, sabiendo que no habíamos servido un plato de fideos ahí, y después secarlo en el horno. Sí, igual un tema que también lo planteamos en Sistema Materiales fue eso, la impermeabilidad de estos materiales. Es como difícil, porque como que quedan productos muy porosos, por eso, como para poder utilizarlos, los vimos más como contenedores y los llenamos de semilla y ahí apoyamos algún snack. Digamos, tratamos que la comida no esté como 100% en contacto, sino que fuimos bien hasta que veamos de poder impermeabilizarlos de una manera más eficiente, digamos. Pero sí, son materiales porosos. Por eso el tema de impermeabilidad lo tratamos en Sistema Materiales, y por ejemplo Heidi se llevó una, que era de café, te había llevado Heidi, como que lo comprimiste, y ahí como que la superficie quedó más lisa, pero tampoco era tan impermeable. Es como que seguimos conociendo los materiales, y no es que podés usarlo como un plato de porcelana que comprás. No. Eso también es adaptarnos a lo que, digamos, al producto que conseguimos, y ver de cómo poder utilizarlo, obviamente que sea bromatológicamente permitido, pero por eso, como que fuimos viendo de ir adaptando los usos. Ahí en el plato de huevo no vamos a servir una sopa, claro, sino que, digamos, vamos viendo. En el de café también hicimos como cazuelitas que no son impermeables, así que no se puede servir un café, pero por ejemplo lo que hicimos fue ahí poner azúcar, que digamos, como que esa funcionalidad, más allá de hacer un platito y poner la taza de café o el vasito de café, también pudimos hacer como azucareritas chiquitas, y con el azúcar no pasaba nada, digamos, porque no te transmite humedad ni nada. Por eso, depende del material, en general no son muy impermeables. Acá también tiene que ver, y me parece que conectando con lo que decía Marco al principio, con esta experiencia del usuario, esta experiencia del comensal, traer todo, y también tiene una cuestión como narrativa de lo que pasa en la cocina y como que te vuelve a la mesa. Entonces, esa cuestión funcional no es como esa función primaria de sostener una sopa, pero sí es contener este alimento, contar esto que te estoy trayendo de residuos de alguna manera que se gestaron,
Y también la morfología que tiene es muy sugestiva, o sea, no es el plato sino más. Si querés, de alguna manera te dan ganas de saber cómo está hecho esto tan irregular y cómo lo sacaron. Acá les puse una foto que me mandó Marco recién de cómo se sirve. Acá pueden ver, esto es el plato, digo, bueno, el plato es todo, pero digo, esto es lo que ingerís, ¿no? Sí, ahí básicamente la solución vino desde la cocina en el emplatado. O sea, nosotros dijimos, tenemos esto hecho con cáscara de huevo, pero no le podemos poner una sopa, no podemos servir nada directo. Se lo muestro a Pedro, el chef, y agarra y dice, me encanta, me vuelvo loco. Puso unas semillas de girasol y la comida arriba, y ya está, solucionado el problema. Bueno, dejo de compartir para que podamos seguir con la charla. Me parece que están todos como muy entusiasmados con todo. No sé, no seguí. Lo de la coloración que está en la pantalla es la coloración del plato de huevo, me imagino que preguntan. Queda, si usas huevo blanco te queda blanco, y si no te queda con coloración. Hay unas preguntas que me parecen interesantes que tienen que ver con la reutilización de estos materiales. Una preguntan si el vinagre que usaron para uno de los platos pueden volver a usar ese vinagre para hacer otro. Sí. Sí, en algunas piezas cuando son muy grandes, por ejemplo, especialmente las que hacemos tipo bowl, que imagínense que tiene que cubrir todo, ya sea la concavidad y todo lo otro, sí, se usa mucho vinagre. Y sí, eso lo podés usar para otro biomaterial. No, yo pensaba para usarlo para otra cosa, no. Tipo solo para cocinar. biomateriales. No. Y la otra que tenía que ver con eso es, si ponele, se te rompe, volvés a moler el huevo y lo puedes reutilizar, ¿no? Una vez que como que se liberaron ese carbonato. Sí, ya está aglutinado con el alginato. En realidad no, como que se nos rompe, y sabemos que no son eternos los biomateriales, porque tienen como una fragilidad como un poco más alta que un plato normal, y no, lo tomamos así, como que es temporario, no es para siempre. Y también lo interesante de eso es que es temporario, pero se rompe y no es una cosa que va al basurero y que empieza a armar como una montaña de residuos que no se puede hacer nada con ellos. Esto se rompe, se tira al compost o se tira a la tierra y vuelve a ser parte como de ese sistema y sirve para eso, creo, en casi todo. Sí. Sigue la idea de circularidad un poco más allá con esto que está diciendo Fede. Es extender la vida, poder contar esa historia, tener esa narrativa, y un poco lo que hablábamos en las clases anteriores, como este cambio de paradigma, de esta cuestión de lo estándar versus lo variable, o de las variaciones que se pueden generar. Me parece súper importante todo lo que estuvieron hablando, cómo las condiciones ambientales van a condicionar la morfología que va a tener, va a condicionar las propiedades que va a tener estos materiales. Y cómo, como en la primera teórica, podemos usar eso a favor, en vez de que sea tipo, uy, está húmedo, no, bueno, este va a salir así, o si cambio el material, ¿qué pasa con eso? Sí, porque además, con respecto al clima y sobre todo la humedad, es imposible luchar contra eso. Digamos, Anita sabe que arriba de un estante seca mejor los días húmedos, o sea, lo conoce, vieron medio como las abuelas que sabían cada rincón de la casa más caliente. ¿Me trataste de abuela? pero es imposible, o sea, cuando hay mucha humedad, hay mucha humedad. Sí, yo lo comparo lo comparo mucho con los artesanos, y es como una inteligencia material, yo le decía a Anita, tiene que ver con eso, o sea, ya, eso que ya decía, observar, es observar que a ella le lleva un montón de tiempo y un montón de iteraciones, ya medio que lo ve, que se levanta una puntita, acá hay algo que tengo que pasarlo por otro lado, así que... No sé. Ahí hay una cosa importante que creo Anita y Martina lo pueden explicar mejor que yo. Están las recetas de Materion, están buenísimas, están perfectamente explicadas, no va a salir. La primera, por lo menos. Sí, es un hecho. Es un hecho que no va a salir de una. Pero por todo lo que venimos diciendo, ¿no? Por si pesaste bien todo lo como te dice Materion,
qué granulometría tiene el huevo que moliste, si lo tamizaste o no lo tamizaste, si estás usando un agar así, asá, de allá, de acá. Bueno, hay que probar. Yo lo veo desde la perspectiva del diseño industrial y tal vez si estos materiales tienen ciertas propiedades, como puede ser la porosidad, tal vez se puede utilizar eso en pos de usarlo en otro mundo material, como puede ser, no sé, como se me ocurre ahora lo de la piedra Pómex, o vieron cuando dijo Ana esto de que lo mezclaba lento para no tener aire adentro. Bueno, ¿qué pasa si tenga aire y tal vez puede servir como un filtro? Como pensar más allá del material y ver qué nos puede dar en Tal este cual. mundo material. Esto es una punta para empezar a ver distintas aplicaciones. Nosotros somos un contexto muy chiquito que es un restaurante y que buscó encauzarlo por ahí, pero sin duda la potencialidad de los biomateriales es inmensa y vale la pena seguir explorando. Y a mí me parece muy interesante de esto que siento que nos ha pasado como en los 3 laburos que llevamos y hasta ahora, que a veces uno como alumno piensa que en la facultad te están pidiendo unas cosas que tipo, pero ¿para qué me están pidiendo esto? ¿Y para qué voy a hacer esto? ¿Y esto para qué sirve? Y si no lo voy a poder aplicar. Y acá tenemos desde un restaurante, de una búsqueda propia, de una aplicación en el momento, o sea, como que en el momento esto se convierte en algo, se sublima en algo que es una propuesta real, porque aparte no es que están ellos en sus casas inventando, es un restaurante que es uno de los mejores restaurantes del mundo, que está acá en Buenos Aires, que tienen toda una cosa alrededor y están pudiendo llevarlo a la mesa. Entonces, y creo que la innovación también tiene que ver desde ese lugar y al principio todos decían, tipo, tenemos miedo de hacer este TP. O sea, imaginen esto, o sea, tenés una presión de performance. Hay gente que está pagando un montón de plata para ir a sentarse ahí, y vos estás teniendo que llevar esto. Entonces hay un riesgo también en esa apuesta al diseño, en esa apuesta a los materiales, que es súper rescatable, me parece, y admirable. Sí, eso anecdóticamente lo que está contando Heidi es así. Bueno, primero y principal, cómo empieza el proyecto. No es que nos sentamos a diseñar una propuesta anual de proyectos especiales. O sea, a veces lo hacemos, pero esto en particular nació de charla de pasillo, en medio de un servicio. Entonces, siempre hay que como buscar esas oportunidades, creo. Y con respecto a la presión de llevarlo a la mesa, sí, porque era producir el material y capaz que al día siguiente estar bajándolo a una mesa que tal vez el tipo está con un montón de expectativas, con un cubierto súper alto, o sea que pagó bastante por estar acá y vos estás saliendo con biomateriales y tenés que pensar con cómo va a venir la cosa. Pero es también esa parte de que nos damos la libertad de generar incomodidad. Eso. Y el diseño definitivamente es ese lugar incómodo, es atravesar como esa incertidumbre, y todo el tiempo estamos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Pero a dónde vamos a llegar? Pero sí se puede, pero en este tiempo, bueno, sí, y hay que darle, hay que tomar el riesgo, y hay que avanzar, y hay que apostar, y aspirar, y por eso esto de inspiracional y aspiracional que tiene este proyecto, y encontrar una forma donde se puede bajar. Aquí Pilar dice, tipo, familia y amigos, ¿para qué sirve eso? Digo, tipo, bueno, ahora ya, ¿sabes para qué sirve el mejor restaurante? Uno de los mejores restaurantes del mundo lo usa en su mesa, y vos me vas a decir a mí que estoy haciendo esto. Antes de que cerremos y que no les quiero robar muchísimo tiempo, hoy hicimos como una pequeña selección, porque los chicos también, después nos quedamos, chicos, pero están haciendo algunas cosas, destacamos algunas presentaciones que nos interesaron para que ustedes las vieran y para que también ellos las vean. Pero también que tiene que ver con cómo es la comunicación. Acá están los ingredientes, qué pasa con las características de estos materiales en superficies tridimensionales, en superficies planas, en nivel de línea, estamos explorando como esas cosas, qué aspectos tienen, cómo se sienten, y esas, me parece que lo discursivo también tiene mucho que ver desde acá. Ahí están hablando de biovajilla. ¿Cómo contamos también? Por ahí no es necesariamente el objeto que estoy haciendo ahora, porque recién para la próxima clase vamos a empezar a indagar en esas posibles aplicaciones, pero ahora, bueno, sensorial, es frío, es seco, es blando, no es pegajoso, qué características clave tiene, son las cosas que estamos también viendo para este TP.
acá hay más de estas percepciones, y un poco estamos poniendo también tratando de bajar, porque es mucho, todo lo que de alguna manera nos contó Alejandro en la clase pasada, de cómo sistematizan, de qué pasa con las recetas, qué cosas funcionan y qué cosas no, en qué materiales están. Y nos pareció súper interesante hoy, como esa posibilidad de tener como una doble, yo le llamo como gradientes de material, poder tener la transparencia y la opacidad en el mismo material, y cuando empezás a entender que eso es algo que puedes lograr, cómo podés, no sé, voy a decir cualquier cosa, una lámpara, entonces tener una zona donde tapás la parte funcional de la bombita y todo, y después una parte que sí difunde la luz, en este caso estás en este plato, pero empiezan a aparecer estas cosas. Y también para destacar como el laburo que vienen haciendo los alumnos en un tiempo muy reducido con los ingredientes que tienen en la casa y con gente preguntándole, ¿pero para qué sirve eso? Antes alguien también comentaba que en la casa están como con Anita, le preguntan, tipo, ¿esto te sirve para la facu o lo tiro? Sí, porque lo que tienen los biomateriales cuando empiezan a experimentar es eso, que quizás uno piensa que va a ser un bowl súper grande y después queda re chiquito, y lo que nos pasó con los como bioplásticos, entre comillas, fue que fue cambiando mucho el color a la semana, al mes, a los 6 meses. Entonces, como que no es solamente el producto que obtenés mezclando recién en el bowl y reaccionando con vinagre, sino que tiene como todo un proceso mucho más largo de ir conociendo ese biomaterial y de cuánto te resiste, cuánto dura, hasta cuándo, no sé, se empieza a manchar, capaz. Entonces, como que un tiempo de observación bastante largo. En ese sentido, que quiero contarles para los que quieran probar, que vi que preguntaron varios sobre los colores. Nosotros hicimos algunas pruebas con colores naturales, como puede ser el hibiscus, remolacha, espirulina. El tema es que todos esos colores se oxidan con el tiempo. No estuvimos ahondando en el tema como para ver cómo contrarrestar esa oxidación que se da. La cuestión es que la gama de colores que nosotros estuvimos obteniendo en biomateriales es una específica que tiene que ver con esos colores que se degradan y se oxidan. Digo, por si alguien quiere indagar un poco más en eso, sepa, claro, con limón podría evitarse, no lo probamos, pero yo creo que es algo que se puede seguir viendo. Pero a priori se oxidan, porque son alimentos. Y por eso es importante como compartir todas estas experiencias, porque ponele, Agustín, si vos probás con limón y ves que en un determinado tiempo se mantuvo, ya eso es un montón para un montón de gente que está probando cosas en paralelo. Y esto que te están diciendo, esto ya sabemos que durante el tiempo se va a oxidar, es algo que alguien ya puede tomar como tesis o como hipótesis para ver cómo puede tomarlo. Anita, perdón, te interrumpí, querías decir. No, que hay muchos procesos, nosotros hicimos el de huevo que nos lleva a cocción en sí, pero hay muchos, por ejemplo, el agar-agar se activa a 98 grados, o sea, lo tenés que llevar al calor. Ahí ya, digamos, hay que pensarlo de otra manera, es como que, bueno, le agrego un color, pero va a tener calor. El hibiscus, con la cocción, si vos querés hacer un budín de hibiscus, igual cambia el color, no te queda rojo como el de la cajita. Entonces, ahí hay que ir viendo qué proceso tiene y si va a cambiar o no, porque ya, no sé, el hibiscus ya sabemos que va a cambiar con el calor, cambia el color, entonces ya ni lo intentamos en una receta que llega a agar, que tiene que estar caliente una vez que lo obtenés. Entonces, como que eso también es, sí, prueba y error. Por eso nos gusta mucho la ceniza vegetal, que nos queda negrito y ya está. Carbón activado también usamos. Sí, pero ese no nos funcionó tan bien. La ceniza vegetal fue lo mejor. Lo mejor, sí. Además es lo más fácil de hacer. Se termina el servicio, tiramos ahí, se hace solo y listo. También una cosita... Perdón, dale. Una pavada, que también esto de biomateriales nos ayuda como una mirada tal vez más profunda en el largo plazo, de que nosotros muchas veces tenemos un producto, por ejemplo, hoy estamos explorando, por ejemplo, el algarrobo nativo. Entonces, queremos como explorarlo de pe a pa.
digamos, cómo es el árbol, los frutos, las flores, las hojas, las raíces, la madera, cómo es la recolección, los usos culturales. Entonces como que agrega una dimensión más de exploración de los productos. Tal vez no tenga una utilidad, pero sí una vía más de exploración. Eso quería agregar. Buenísimo. Hay algunos chicos que estuvieron trabajando con eso en el TP pasado, que trabajamos con alimentos. Sí, lo estuve viendo, eso quería también, porque por eso me acordé, porque estuve chusmeando el Instagram y vi toda la parte de alimentos y de ferias regionales que hicieron y me pareció súper valioso esa exploración. Me gustó mucho. Bueno, Andrés, no sé si querés sintetizar algo ya para liberarlos, que me imagino Bueno, que a ver, está full. me encantó la cocina, me encantó Anita con el bol, cocinando platos, me pareció fantástico. Pero digo, acá hay algo por demás que interesante, ¿no? Obviamente, siempre la posibilidad de reciclar y de reusar. Y me parece que en el mundo de los alimentos, también con la idea de hacer biomateriales a partir de los alimentos, se abre todo otro mundo de materialidad y materia prima, porque me encanta que se rompa el plato, porque cuando se rompe no tenemos basura, tenemos justamente una nueva materia prima para pensar algo. Quizás ya no reaccionará con ese vinagre que a su vez se transformó en materia prima para hacer alguna otra cosa. Pues ya no es más comida, digamos, ya no lo puedo servir en un plato, pero puedo hacer cosas con él. Entonces, tienen como una fuente, obviamente, que implica mucho trabajo, ¿no? Pero inagotable de materias primas y oportunidades para refuncionalizar todo lo que va sucediendo y dejando como materialidad palpable el hecho de la cocina de un restaurante de, como decían recién, ¿no? De cubierto caro. No estamos hablando de un laboratorio de exploraciones, ¿no? Es un restaurante de cubierto caro y de repente en la cocina pasan muchas más cosas que quizás las personas que, seguramente, ¿no? Las personas que se sientan a la mesa lo empiezan a percibir y se transforma en la magia de este restaurante, ¿no? Lo que sale de la cocina, que no necesariamente es solamente comida, ¿no? Y eso está buenísimo, buenísimo. Quiero sumar a eso. Agradecerles, ¿no? Gracias, Andrés. Quiero sumar a eso que lo que acabas de decir y que tiene que ver con cómo se armó el equipo de Chile de Biomateriales, y lo hablamos el otro día también con Alejandro, que estas cuestiones que de abajo hacia arriba, tipo top down, o sea, no vienen desde de la gerencia o desde el restaurante, bueno, ahora tienen que empezar a trabajar, no. Pasa algo en la cocina, se juntan entre ellos, empiezan a explorar casi que en su tiempo libre, que es poco porque están laburando todo el día, hacer estas exploraciones y pueden validarlo a un nivel de que llega a la mesa. No es porque me lo pediste, que también hay una cuestión ahí como con el pedido semanal o con lo que pasa con la entrega, que es la indagación propia. O sea, todo lo que vos puedas hacer para avanzar ese proyecto es lo que vas a poder como potenciarlo y de alguna manera en este caso, llegar a la mesa. No surge de la otra manera, ¿sí? Y eso me parece también está bueno, como esas capacidades de abajo que van creciendo y se vuelcan en este caso al servicio. Sí, es entusiasmo, digamos, sí, digamos, es el entusiasmo que tenemos nosotros de ir buscando cosas y de que nos salgan cosas que hace que nos quedemos más tiempo, que nos reunamos, que, digamos, de seguir haciendo pruebas, bueno, eso. Digamos, no. También desde la perspectiva del alumno, que yo también recordando un poco el tiempo que fui alumna, hay que confiar en que es tiempo muy valioso el que están teniendo ahora, acumulando todos estos saberes y con el tiempo, más o menos, se sintetiza y genera algo. Entonces hay que confiar que el recorrido vale la pena y la búsqueda vale la pena sobre todo. Sí, yo creo que cuando quizás en este momento, no sé, haya cosas como en todo, no sé, que quizás te sirvan más o te sirvan menos. Yo creo que, por ejemplo, cuando me hablan de la cajita no fue que una luz
milagrosa digamos, me inspiró, sino para mí es toda una sumatoria de experiencia, de conocimiento y de trabajo. Entonces, como que quizás ahora esto de biomateriales no vayas a empezar a hacer un montón de biomateriales, pero quizás en el futuro, no sé, te salga un proyecto, un trabajo que digas, puedo asociarlo. Entonces me parece que siempre sirve el conocimiento, para mí es poder, siempre sirve. Por eso hicimos un buen equipo con Anita. Sí, con Martina somos medio obses. Pensamos igual. Bueno, Sí, no sé si hay alguna... Todos son medio obses. Hay un nivel de intensidad en ese equipo maravilloso, y las veces que nos juntamos fue como, si no está esta intensidad, tampoco se genera eso. Y por eso me encanta ver en el grupo, en el nuestro de Facebook, ahora los alumnos, se termina la clase, están en el Miró haciendo algo, están mandando links de las cosas que vieron, comparten la receta, postean un video, suben una cosa, y eso es como que se contagia, y ustedes lo que tienen en ese tipo, soy súper intensa, es esta hora, te mando este artículo, y está buenísimo. O sea, sí. Marco es uno de esos. Marco te manda links a cualquier hora. Mirá este cuchillo que le hicieron con no sé qué cosa. Bueno, viste, como que está bueno. No saben las horas que destinamos haciendo kombucha hasta las 5 de la mañana, pero no importaba, había que cultivar esas kombuchas como nuestros hijos. Sí, a mí también me pasa eso, como, o sea, en mi rol tal vez de jefe, de gerente del restaurante, que uno va, viste, va viendo el equipo y va diciendo, bueno, a ver dónde puede picar esta idea, y uno la tira, y muchas veces queda como una pavada más que dice Marco, pero otras veces va picando y se van formando los equipos para trabajar. Eso siempre es lindo. Bueno, ahí también se sumó Andrés, ya para el final les conté que estaban con otra visita súper interesante en indumentaria. Está buenísimo esto del aislamiento y de tener que estar así, que de alguna manera tenemos disponibilidades de nuestras casas para hacer estas charlas, y la verdad que, volviendo a ustedes, les agradezco muchísimo. Gracias por armar esa magia en el restaurante, por mostrarnos la receta. Todos están cocinando, pero está bueno verlo, y surgieron un montón de cosas a partir de esto de dejar el alginato durante las horas que hay que dejarlo, la consistencia del líquido, la mezcla, y se nota de vuelta como la pasión que tienen por contar esto, por hacerlo, y gracias por compartirlo porque es súper valioso para nosotros. Gracias a todos ustedes, nosotros lo disfrutamos mucho poder compartirles esto. Si alguien quiere contactarnos y seguir preguntándonos cosas, porque tal vez quedaron preguntas por ahí sueltas que no pudimos responder, no duden en buscarnos ahí en los Instagram que les pasamos y charlamos sin problema. Muchísimas gracias. Bárbaro, muchas gracias. Gracias. Diseño 2 nos quedamos acá. Muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias. A ustedes, chicos. Gracias, chicos, nos vemos.